Las campanadas de catedral repicaban para anunciar que la ciudad estaba de fiesta. Eran las 10:30 de aquella mañana soleada del 2 de julio de 1985. Los seminaristas próximos a ordenarse habían tomado el autobús de la antigua Ruta 8 para dirigirse a la celebración. Estaría presente el delegado apostólico don Jerónimo Prigione. La diócesis de León celebraba un aniversario más de la llegada de la imagen de su patrona, la Madre Santísima de la Luz, y como hacía ya varios años habría ordenaciones. Aceptarían el sacerdocio 7 diáconos diocesanos y un misionero religioso de la Natividad de María. Era una procesión cargada de sentimientos diversos para aquellos jóvenes diáconos que se dirigían al presbiterio, sobrecogidos por la majestuosidad del recinto y el misterio del sacramento. Después de la liturgia de la palabra, los jóvenes son llamados por su nombre. Se escuchó una voz clara y firme: «Diácono Apolinar Torres Ortiz». Él respondió: «Aquí estoy», para pasar luego con sus compañeros a la postración mientras se cantaban las letanías de los santos. Por la imposición de las manos del delegado apostólico, le fue conferido el sacramento del orden en el grado de presbítero. El 8 de enero de 1959, nacía en el seno de una familia humilde un nuevo hijo del que nadie podría pensar que recorrería aquel camino como respuesta a un llamado de Dios percibido desde su interior. Hijo de unos padres muy religiosos, Pedro Torres y María Ortiz, que le enseñaron desde muy pequeño a amar a Dios. Antes de ser bautizado, sufrió un accidente donde temieron por su vida, al caer de la cuna donde dormía. Tiempo después, fue bautizado en la parroquia de San Miguel Arcángel, en la ciudad de León, Guanajuato. De niño fue muy enfermizo. Pasado el tiempo, su madre diría: «Dios me lo dejó porque ya lo tenía escogido para él». En su infancia, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a media cuadra de su casa, fue un punto de referencia crucial. Ahí llegó un pequeño a la catequesis. En aquel entonces ya se cursaba el catecismo como una escuela. Estaban los grados de kinder y de primaria, cuando el kinder de las escuelas oficiales no existía. Siempre fue un niño inquieto, con muchos deseos de aprender, con una gran imaginación y tímido. La catequesis le abría un mundo de conocimientos y experiencias. Antes de recibir la primera comunión, una de las catequistas, como parte de su clase, para alentar a los niños en el amor a la Eucaristía, les contó la historia de San Tarcisio. En el pequeño Apolinar, que en su familia le llamaban Polo, nació un deseo un tanto irracional. Le decía a Dios: «Yo quiero ser mártir», sin seguramente entender del todo lo que quería. En el tiempo en que la televisión aún no llegaba a la colonia, le era grato escuchar los relatos de las personas mayores, donde le narraban aventuras y cuentos de terror. El día de su primera comunión fue uno de los días más felices de su vida por haber recibido a Jesús en la Eucaristía. Antes de ir a la escuela le pedía a sus hermanas que le enseñaran a leer. Era otra de sus grandes ilusiones. Quería descubrir lo que escondían los libros, las revistas, como las de Memín Pingüín, y otros cuentos como los de Calimán. La escuela primaria la cursó en la Urbana número 9. Era otro mundo que se abría a sus ojos y a su mente. Era maravilloso ver todo lo que sabían sus profesores. Era como los cofres de los tesoros de los piratas. Empezó a ver que el mundo era muy grande, que había muchas maneras de pensar y de actuar. Toda la primaria fue de los más pequeños, de los que tenían que sentarse al frente en las primeras filas. Eso le ayudó a juntarse con los más estudiosos. Como todos los niños, también le tocó lidiar con los compañeros mayores que lo maltrataban. Eso le provocó aprender a guardar sentimientos de venganza, que luego tenía que confesar para poder comulgar. En el 5º año de primaria le nace el deseo de enseñar lo que iba aprendiendo y a buscar nuevos modos de aprender, sobre todo a leer. Abrió una escuelita, donde le daba clases a sus sobrinos y a otros niños vecinos. Algunos de ellos entraron a la primaria sabiendo leer y escribir y hacer cuentas básicas. Esa situación cambiaría cuando empezó a crecer, y al entrar a la secundaria entró también a la etapa de la rebeldía y la vagancia.
sin desatender del todo la escuela. La curiosidad por conocer lo lleva a viajar de aventón y se va con 2 de sus amigos a conocer el mar, pasando hambres, dificultades, pero gozando cada parte de la aventura. Esto le ayudó para ir superando los miedos de la infancia. Abandonó la frecuencia de los sacramentos con gran dolor de sus padres, pero la oración de Doña María, su madre, que lo encomendó a San Agustín, y con la ayuda de algunos amigos que lo invitaron a un grupo de adolescentes en el Templo del Inmaculado Corazón de María y posteriormente a un retiro, le hicieron recapacitar en el camino que estaba llevando. Con dificultades y carencias, continuó estudiando el bachillerato en el Tecnológico de León, que tenía poco tiempo de haber iniciado su servicio. Entonces empezó a sentir la responsabilidad de ser un estudiante. Desde niño había cultivado el gusto por el dibujo, pero nunca había tenido la posibilidad de estudiar en algún curso. Esto le ayudó para colaborar en el periódico de la escuela haciendo caricaturas. Por ese entonces conoció nuevos amigos, gente buena e inteligente, que lo invitaron a participar en la pastoral de la parroquia de la Conquista con el padre Eduardo Limón, y se integró a la catequesis y a la acción católica de adolescentes y niños, donde aprendió muchas cosas que luego lo ayudarían en su apostolado del seminario. Carmela, su hermana mayor, cuenta que al terminar la primaria manifestó el deseo de conocer el seminario. Fue en ese momento en el que ya se planteó más conscientemente la idea de ser sacerdote. Algunos de sus amigos se fueron al seminario de los claretianos en Morelia. En alguna de sus visitas a León, Apolinar y los seminaristas fueron a visitar a los padres del Inmaculado. Él se relegó del grupo, pues no estaba interesado en la plática que versaba sobre la entrada de uno de ellos al seminario. Mientras esperaba que sus compañeros terminaran, el padre se dirigió a él y le preguntó: ¿Y tú, por qué no vas al seminario? Su respuesta fue: no, yo solo vine a acompañarlos. Pero desde aquel momento, la idea se le quedó dentro. Al terminar la preparatoria, aquella idea del seminario parecía no existir, y con la ayuda de don Eduardo Limón, entró a estudiar ingeniería industrial, y antes de terminar el primer año, mientras hacía el servicio militar, en compañía de uno de sus amigos, José Luis Tapia, los invitaron a continuar los estudios en el ejército. Era un sábado, se regresaron a casa y en el camino Apolinar le preguntó a José Luis: ¿tú te irías al ejército? José Luis le respondió: ¿por qué mejor no nos vamos al seminario? A lo que Apolinar le contestó: no, creo que ya no, estoy estudiando la carrera y ya tengo a mi novia. Además, solo me gusta ayudar en la parroquia. Pero aunque dijo no, ya no volvió a estar en paz, hasta que le dio una respuesta a Dios, que de nuevo lo llamaba a seguirlo. Con la ayuda de don Eduardo Limón y los feligreses de la parroquia de la Conquista, logró entrar al seminario, junto con su amigo José Luis Tapia. Su primer año lo realizó en San Luis Potosí. En el curso introductorio, que era entonces regional, ahí conoció a seminaristas de las diócesis de San Luis, Celaya y Querétaro. Fue un año muy provechoso en el discernimiento vocacional y el conocimiento personal. El primero de filosofía ya lo cursó en el Seminario Mayor de León, y de ahí hasta terminar con el cuarto año de teología. Durante esos años aprendió a relacionarse con muchas personas, fue dejando la timidez. Hizo buenos amigos que le ayudaron a entender la vida y a profundizar su fe. Sacerdotes que le animaron, como el padre Alfonso Arenas, el obispo Rafael León, su padrino de ordenación, y el padre Fidel Hernández. Desarrolló diversas cualidades, participó en el coro, en el teatro, en las exposiciones de pintura y dibujo, haciendo caricaturas. También participaba en los grupos de reflexión. Al finalizar sus estudios, vino pronto la ordenación de diácono en Pentecostés de 1985 y luego la de presbítero. Su primer trabajo fue como formador del seminario. Estuvo al frente del curso introductorio. Fue un semestre de entrega y de asombro frente al misterio del sacerdocio. El segundo semestre ayudó a los muchachos de secundaria y de prepa. El siguiente año fue enviado a la Ciudad de México a estudiar en la Universidad Pontificia la licenciatura de Teología Dogmática. Fue un tiempo muy difícil, de mucha exigencia, pero con la ayuda de Dios
terminó satisfactoriamente. Al regresar a León, le encomendaron la pastoral vocacional, donde participó y animó a un equipo de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que visitaban las parroquias dando testimonio de alegría y de comunión. En ese mismo tiempo estuvo ayudando en la parroquia de Santa Clara de Asís, donde aprendió cómo se llevaba ya en concreto el trabajo pastoral de una parroquia. En el año 1990 fue enviado a estudiar el doctorado en Teología Dogmática a la ciudad de Roma, donde vivió una experiencia de apertura a la vida y al conocimiento de la Iglesia Universal. Por motivos de salud, solo cursó el primer año y regresó a México. El señor obispo don Anselmo Zarza, preocupado por su recuperación, lo envió al seminario mayor, donde se dedicó a la dirección espiritual y a dar clases. Antes de terminar el año, tomó posesión como obispo de la diócesis el señor Rafael García González, quien tenía diversos proyectos para él. También le ofrecieron ser maestro de la Universidad Pontificia de México, pero el camino era continuar de formador en la Montaña de Cristo Rey, en la etapa del curso introductorio, donde llegan los muchachos antes de iniciar la filosofía. Fueron 6 años de grandes experiencias en contacto con la naturaleza. El inicio de la atención del monumento por parte de los sacerdotes diocesanos, que estuvo mucho tiempo a cargo de los misioneros de la Natividad de María. Había mucho trabajo y se realizaba con ilusión y entrega. Se construyó la casa para el curso introductorio que siempre había sufrido por no tener un lugar propio. Cada año se proponía alguna tarea. Eso ayudaba también a los seminaristas, por ejemplo, leer libros, componer canciones, escribir relatos, hacer buenas fotografías, hacer esculturas, etc. Sembraron muchos árboles y plantas de flores y las vieron crecer como a los jóvenes seminaristas. Hizo un buen equipo con el padre Heriberto Escalera hasta llegar a ser amigos. En el año de 1998 fue enviado a la parroquia de San Martín de Porres, donde inició su aprendizaje práctico de ser pastor. Eso lo hacía muy feliz, aunque veía la diferencia con el trabajo del seminario, donde todo era minuciosamente planificado. En cambio, en la parroquia era atender muchas cosas a la vez. La comunidad parroquial se convirtió en parte de su familia. En ella encontró a muchos amigos. En el año 2001 fue elegido decano del Decanato del Espíritu Santo. En el contacto con las 14 parroquias que entonces lo formaban, le ayudó a aprender muchas cosas para seguir impulsando el trabajo parroquial. En el año 2004 se pidió sirviera como encargado de 3 secretariados diocesanos, formación de agentes, ministerios laicales y movimientos apostólicos. En esta etapa conoció a muchos laicos entregados de casi todas las parroquias de la diócesis, que le llenaban de admiración por su entrega aún en medio de las adversidades. También en este año comenzó a colaborar en la Comisión Central del PDP, donde empezó a colaborar con sacerdotes admirables por su capacidad de servicio, de reflexión y su gran disposición. El aprendizaje era el pan de cada día. Esto le ayudó a seguir impulsando el proceso parroquial en todos los niveles. En el año 2007 se le pidió el servicio de secretario ejecutivo de la Vicaría de Pastoral, donde ha colaborado muy de cerca con los señores obispos, de manera muy especial con don Juan Frausto Payares. También participa en el equipo de vicarios de pastoral de la provincia eclesiástica del Bajío, donde tiene la oportunidad de conocer a otros sacerdotes de la diócesis de Querétaro, Celaya e Irapuato. Al tomar como su propia familia a la comunidad parroquial, sentía que se cumplían las palabras del Señor Jesús, que dijo: «Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones». Hace 25 años inició un camino insospechado, lleno de novedades que le han asombrado paso por paso, experimentando en la propia vida el amor misericordioso del Padre, la fuerza ejemplar de Cristo, el impulso misterioso del Espíritu Santo
y la compañía tierna de la Santísima Virgen María. Sacerdote, de mi corazón serás.